Para. Recuerda esa vez que gritaste hasta quedarte sin voz y aún así no te escucharon. Estás en una discusión, las palabras cortan como cuchillos, sientes el impulso de responder, de imponerte, pero no lo haces. Te detienes, respiras, guardas silencio y entonces pasa algo increíble. El otro se desconcierta, busca tus palabras, termina rogándote que hables. Vivimos atrapados en un mundo que nos empuja a reaccionar, a llenar cada rincón con ruido. Notificaciones, opiniones, prisas, todo nos arrastra. Y al final, ¿qué queda? Cansancio, frustración. Sé que lo has vivido. Hablas, luchas y sigues sintiéndote invisible. No estás solo. Hasta Marco Aurelio enfrentó ese caos y descubrió un arma secreta: dar un paso atrás. Hoy te traigo 9 lecciones poderosas del estoicismo para hacer del silencio tu mayor fortaleza. Son herramientas reales para calmar tu mente, ganar respeto y encontrar paz, incluso cuando todo se derrumba. Quédate hasta el final. El último secreto cambiará cómo ves la vida. ¿Sabías que quienes callan en un conflicto son vistos como más sabios y fuertes, según la ciencia? No es un truco, es verdad. Prepárate. Vamos a descubrir cómo un paso atrás lo transforma todo. Como dijo Séneca, no hay ruido más grande que el que calla con propósito. ¿Listo? Empecemos. El silencio como espejo. Has gritado, has luchado, y aún así nadie te escucha de verdad. Pero hay un secreto que los estoicos conocían. El silencio dice, más que tus palabras jamás podrán. No es ausencia, no es rendirse, no es indiferencia. Es un silencio que observa, que siente, que corta como un espejo afilado, mostrando lo que el ruido siempre oculta. Piensa en ese momento en que alguien cayó frente a ti y sin decir nada, lo sentiste todo. Su calma te desarmó. Esa es la fuerza del silencio consciente. No necesita convencer, porque deja que el otro vea lo que tú ya entendiste. Vivimos en un mundo que nos ahoga con ruido. Las exigencias del trabajo, las críticas de la familia, el teléfono que no para, todo te empuja a responder, a llenar el vacío con palabras que al final se pierden. ¿Y qué te queda? Agotamiento, una voz que tiembla y nadie oye. Sé que lo has sentido. Cuando el médico te da una mala noticia, o cuando tu hijo te culpa por todo, quieres justificarte, gritar. Pero los estoicos sabían que ahí, justo ahí, el silencio te salva. No es huir, es elegir. Y hoy te mostraré cómo. Los estoicos, como Epicteto, lo tenían claro. Tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón. Escuchar más y hablar menos no es solo cortesía, es el camino al autoconocimiento. Callas cuando tu jefe te presiona con plazos imposibles y en ese instante escuchas tu verdad. No es ira, es cansancio. Ese silencio te revela lo que las palabras tapan. No necesitas imponerte ni ganar cada pelea, porque el mayor poder no está en dominar a los demás, sino en sostenerte firme, incluso cuando todo tiembla. Recuerda esa vez que quisiste defenderte a toda costa. Una discusión con tu pareja, un reproche en el trabajo. Sentiste el impulso de aclararlo todo. ¿Y si hubieras parado? Si hubieras respirado y dejado que el silencio hablara, tal vez habrías visto cómo el otro duda, cómo tu calma lo obliga a mirarse a sí mismo. Porque el silencio incomoda, no por ser vacío, sino por ser un espejo. Y no todos quieren verse reflejados. Escucha esta historia. Un hombre mayor, cansado de pelear con sus vecinos, fue a un sabio buscando cómo ganarse su respeto. El sabio no dijo nada. Solo lo miró, callado, mientras el hombre hablaba sin parar, justificándose, nervioso, hasta que, agotado, también guardó silencio.
Entonces el sabio habló. Ahí está. El respeto no se pide a gritos, se gana con serenidad. Desde ese día, el hombre cambió. Hablaba menos, observaba más. Y los vecinos, sin saber por qué, comenzaron a buscar su voz. Tú también puedes hacer esto. La próxima vez que alguien te provoque un comentario duro de un amigo, una queja en casa, no corras a responder. Haz una pausa. Respira. Observa. No es callar por miedo, sino con intención. Prueba esto hoy. En una charla cualquiera, espera 3 segundos antes de hablar. Verás cómo cambia todo. No solo la conversación, sino cómo te perciben. Te vuelves el que no grita, pero todos oyen. El que no invade, pero inspira. Porque el silencio bien llevado no es debilidad, es maestría. Esto es puro estoicismo. La dicotomía del control dice, lo que otros piensan o hacen no depende de ti, pero tu reacción sí. El silencio consciente grita, esto no me arrastra, yo decido cómo estar aquí. Y también está el premeditatio malorum. Imagina el caos, una discusión, un día duro, y entrena tu mente para no hundirte en él. Nada prepara mejor esa calma que practicar el silencio antes de reaccionar. Y aquí va lo sorprendente. El silencio no te aleja, te conecta. Cuando dejas de pensar en qué decir, empiezas a escuchar con el alma. Imagina a tu esposa contándote sus preocupaciones. No interrumpes, no das consejos, solo callas y asientes. De pronto, ella suspira aliviada. Lo que parecía distancia se vuelve cercanía, porque escuchar de verdad derriba murallas que las palabras no pueden. Dime, ¿cuántas veces hablaste de más y te arrepentiste? ¿Y cuántas callaste y encontraste paz? Escribe tu historia en los comentarios, porque todos hemos sentido el poder protector del silencio. Si ya lo intuyes, estás a un paso de dominar este arte estoico. Empieza hoy. Guarda silencio la próxima vez que alguien te saque de quicio y nota cómo todo se transforma. Comparte cómo te fue, porque lo que viene después te enseñará a controlar no solo tus palabras, sino tu mente entera. No te lo pierdas. Retroceder no es rendirse. ¿Has sentido el cansancio de alzar la voz en un cuarto vacío? Un compañero que critica tus años de entrega, una discusión familiar que se convierte en un torbellino. Luchas por ser oído, pero el silencio del otro te aplasta. Y si te dijera que los estoicos encontraron la clave, retroceder no es perder, es vencer desde otro lugar. En un mundo que exige respuestas al instante, que te arrastra con prisas y juicios, dar un paso atrás es un desafío valiente. No te retiras, decides, y en esa decisión serena, tu fuerza se hace imbatible. Séneca lo expresó con precisión afilada. No hay fuerza mayor que la que se contiene. No te dejes enganchar por un reproche injusto. No te enredes en la furia de una crítica vacía. Cuando la vida te golpea, un diagnóstico que temías, un día que parece no acabar, retroceder te aleja del tumulto. No es rendición, es perspectiva. Porque en el ojo del huracán, el que se detiene encuentra el rumbo mientras los demás se pierden en el viento. Piensa en ese instante en que te quebraste por un ataque pequeño. Quizás tu hijo te culpó por algo que no manejas, o un amigo lanzó una indirecta que dolió. Respondiste con prisa, con fuego. ¿Y qué quedó? Remordimiento, silencio roto. Pero si hubieras esperado, si hubieras dado un paso atrás, ¿qué habría pasado? Retroceder es mirarte y preguntarte, ¿esto vale mi serenidad? ¿Es este el hombre o la mujer que quiero mostrar? Y la mayoría de las veces, no lo es. Hay una historia que lo pinta perfecto. En la antigua Grecia, un general enfrentó a un rival que lo humilló frente a sus tropas. Todos esperaban un estallido, una orden feroz. Pero el general se cruzó de brazos, miró al horizonte y cayó.
Horas después, habló con voz tranquila. El valor no grita cuando el viento ya lo hace por él. Sus hombres lo siguieron con más lealtad que nunca. No fue el que rugió, sino el que supo cuándo guardar su fuerza. Lleva esto contigo. Estás en casa, tu hermano lanza un comentario que hiere. El corazón se acelera, las palabras suben a la garganta. Pero retrocedes, tomas aire. Lo observas sin responder. De pronto, él titubea. El silencio corta la tensión. Te pone al mando. Haz esto hoy. Un mensaje llega cargado de veneno. Una queja. Un desafío. No lo toques aún. Cuenta hasta 10. Vuelve a leerlo. Siente cómo la pausa enfría tu impulso. A veces no hace falta contestar, y eso es poder puro. Esto es el corazón del estoicismo. La dicotomía del control te dice, no manejas lo que sale de la boca de tu jefe o lo que piensa tu vecino, pero sí tu respuesta. Dar un paso atrás es abrazar lo que no cambias y actuar desde tu raíz. Es el amor fati. No te revuelcas contra lo inevitable, lo enfrentas con calma. Cuando el banco te presiona o la salud tambalea, retroceder te da claridad. No luchas contra el muro, lo rodeas con inteligencia. Y aquí está lo que no esperas. Al dar un paso atrás, no solo te salvas, desarmas al otro. Tu silencio resuena. Tu quietud pesa más que un grito. Imagina una comida familiar agitada. Todos se enfrentan, pero tú te quedas quieto, con la mirada firme. De repente, te buscan, quieren saber qué piensas. Porque en un mar de ruido, el que calla con propósito, ilumina. Tu pausa los sacude, los invita a detenerse. Y sin mover un dedo, te conviertes en el centro. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Has dado un paso atrás y visto cómo el caos se deshace solo? Déjame leerte en los comentarios, porque cada vez que retrocedes, te acercas más a ti. Y si esto te toca, hazlo ahora. Cuando alguien te empuje al límite, una palabra dura, un día gris, da un paso atrás. Respira hondo. Mira cómo el mundo gira distinto. Cuéntame qué pasó, porque lo que sigue te mostrará cómo no solo esperar, sino gobernar tu alma en la tormenta más feroz. La fuerza del que no necesita demostrar nada. ¿Has sentido alguna vez esa necesidad interna de explicar quién eres? De justificar tus decisiones, de demostrar que vales. Es una sensación sutil, pero desgastante. Como si tu valor dependiera de que los demás lo aprueben. Como si tu paz estuviera atada a la opinión ajena. Pero aquí va una verdad estoica que puede sacudirte. Cuanto más necesitas demostrar, más lejos estás de ti mismo. Y es que quien realmente tiene fuerza, ya no necesita probarlo. Vivimos en un mundo obsesionado con la imagen. Mostrar, convencer, resaltar. Desde las redes sociales hasta las reuniones familiares, todo parece ser una puesta en escena constante. Y sin darnos cuenta, entramos en ese juego. Gastamos energía tratando de proyectar seguridad, inteligencia, éxito. Pero cuanto más tratamos de parecer, menos espacio dejamos para simplemente ser. El estoicismo propone lo contrario. No se trata de esconderse, sino de soltar la necesidad de validación. Marco Aurelio lo dijo con una claridad inquebrantable. Sé como la roca que permanece inmóvil ante el embate de las olas. No necesitas gritar tu valor, solo necesitas encarnarlo. La verdadera fuerza nace cuando puedes estar en una habitación y no sentir la urgencia de destacar. Cuando puedes ser tú mismo sin adornos. Cuando ya no discutes para tener razón, sino que eliges callar porque tu paz vale más. Es un cambio profundo. Dejas de reaccionar. Dejas de necesitar. Y lo curioso es que cuando dejas de buscar reconocimiento, este llega solo. Porque las personas perciben lo genuino, lo tranquilo, lo que no está mendigando atención.
Un ejemplo que lo ilustra con fuerza es el de Epicteto. Fue esclavo durante gran parte de su vida. Nunca tuvo riqueza, ni títulos, ni fama en su tiempo. Y sin embargo, su palabra cruzó siglos. ¿Por qué? Porque hablaba desde la verdad, desde la coherencia entre lo que pensaba, sentía y hacía. Nunca necesitó demostrar su sabiduría. La vivía, y esa es la lección. No hace falta ser admirado para ser valioso. Hace falta ser fiel a uno mismo. ¿Y tú? ¿Cómo puedes practicar esto en tu vida cotidiana? La próxima vez que sientas el impulso de explicar una decisión personal solo para no ser malentendido, detente. Respira. Pregúntate, ¿esta explicación nace del amor o del miedo? Si es del miedo, guarda silencio. Si es del amor, dilo con calma. Practica también lo que los estoicos llaman indiferencia selectiva. No toda opinión merece tu atención. No todo ataque merece tu defensa. De hecho, cada vez que eliges no responder a una provocación innecesaria, estás reafirmando tu poder interno. Haz este ejercicio durante una semana. En cada situación, donde normalmente sentirías la necesidad de justificarte, observa tu impulso. Luego, no hagas nada. Solo siéntate con esa incomodidad. Descubrirás que, aunque al principio parece insoportable, luego aparece una calma nueva, una confianza distinta. Porque dejar de demostrar es empezar a habitar tu verdad sin pedir permiso. Este principio se enlaza directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes controlar cuánto espacio le das a eso en tu interior. También conecta con el concepto de amor fati. Amar no solo tu destino, sino tu autenticidad, incluso cuando el mundo no la entienda. Y sobre todo, toca el corazón del estoicismo. La virtud no se demuestra, se vive. Lo más sorprendente es esto. Cuando ya no necesitas impresionar a nadie, te vuelves inolvidable, porque la serenidad tiene un magnetismo que la arrogancia nunca podrá imitar. El silencio seguro, la mirada tranquila, la firmeza que no empuja. Esa es la verdadera fuerza, la que no se impone, pero tampoco se doblega, la que no exige aplausos, pero deja huella. Y ahora dime tú, ¿cuántas veces has sentido que tu valor dependía de la aprobación ajena? ¿Y qué ocurrió cuando, por primera vez, elegiste no demostrar nada y simplemente ser tú? Compártelo, porque en esa elección silenciosa está el nacimiento de una libertad que nadie puede quitarte. Si esta idea ya te tocó, espera a la siguiente, porque lo que viene no solo va a retarte, va a revelarte un poder que siempre ha estado dentro de ti. Solo necesitaba que dejes de gritar para poder escucharlo. Escuchar sin querer responder. ¿Cuántas veces hemos escuchado solo para responder más rápido? Mientras el otro habla, nuestra mente ya está tejiendo una réplica afilada, una defensa sólida o un argumento que creemos que nos hará destacar. Pero la verdad es que no escuchamos de verdad. Solo aguardamos, impacientes, nuestro turno para hablar. En esa danza automática del ego, perdemos algo invaluable, la capacidad de comprender. Escuchar es un arte olvidado, un gesto de humildad que requiere dejar de lado nuestras armas verbales. Y al mismo tiempo, es una muestra de poder interior, porque quien aprende a escuchar sin la urgencia de responder, ha dado el primer paso para dominarse a sí mismo. Epicteto, el gran filósofo estoico, lo dijo con una simplicidad que atraviesa el alma. Tenemos dos orejas y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Escuchar no es solo captar sonidos, es abrir el corazón, es permitir que el alma se conecte con lo que el otro intenta, a veces torpemente, expresar. Es un acto de renuncia a la necesidad de tener siempre la última palabra
de ganar cada batalla dialéctica. Al principio, no es fácil. El ego se retuerce, grita por hacerse oír, por demostrar que tiene razón. Pero si perseveras, si te atreves a silenciar esa voz interna, ocurre algo extraordinario. Al dejar de pensar en lo que vas a decir, empiezas a sentir lo que el otro realmente quiere transmitir. Imagina una escena. Estás en medio de una discusión tensa. Alguien te señala con el dedo, te lanza reproches, te envuelve en culpas. Todo en ti arde por justificarte, por alzar la voz y devolver el golpe. Pero decides hacer algo diferente. Respiras hondo, te detienes y escuchas. No solo las palabras que salen de su boca, sino lo que se esconde detrás. El miedo que tiembla en su tono, la frustración que pesa en sus silencios, el cansancio que no sabe cómo nombrarse. Y entonces, como por arte de magia, algo se transforma. No porque hayas cedido terreno, sino porque el otro, él, al sentirse verdaderamente escuchado, baja la guardia. A veces, el conflicto no pide una solución brillante ni un contraataque ingenioso. Solo pide que estés ahí, presente, con los oídos y el corazón abiertos. Se cuenta que un emperador romano, en tiempos de guerra y decisiones cruciales, pasaba horas escuchando a sus consejeros sin interrumpir, no porque careciera de opinión, sino porque sabía que comprender todas las perspectivas era la base de su fortaleza. Cuando finalmente hablaba, lo hacía con una calma que imponía respeto, una autoridad nacida no de la prisa, sino de la profundidad de su escucha. Tú también puedes probarlo. La próxima vez que enfrentes una conversación difícil, un amigo que se queja, un familiar que te confronta, no pienses en tu respuesta, solo escucha. Mira a los ojos, siente el peso de sus palabras, y si decides hablar, que sea desde la serenidad, solo si tus palabras aportan luz, no ruido, porque a menudo lo más sabio que puedes ofrecer es el silencio. Esto se enlaza con la dicotomía del control del estoicismo. No puedes manejar lo que el otro dice, pero sí cómo eliges estar presente. También con la premeditatio malorum. Si anticipas que una charla será dura, no te prepares con discursos, sino con paz interior. Así, cuando llegue el momento, tu respuesta nacerá de la sabiduría, no del impulso ciego de reaccionar. Y aquí viene la paradoja que lo cambia todo. Cuanto menos hablas, más resuenan tus palabras. Porque no surgen del apuro ni del deseo de imponerte, sino de un lugar profundo, reflexivo. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, quien sabe callar y comprender se convierte en un faro, una presencia rara y magnética. Reflexiona por un instante. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó sin juzgarte, sin interrumpirte, sin apresurarse a darte consejos? ¿Y cuándo fue la última vez que tú ofreciste ese regalo a otro? La escucha sincera, aunque parece simple, es una revolución silenciosa. Comienza como un susurro dentro de ti y poco a poco transforma todo lo que toca. Si estas palabras han encendido una chispa en ti, prepárate, porque lo que viene te revelará algo aún más poderoso. El silencio, bien usado, puede comunicar más que cualquier discurso elocuente. Así que la próxima vez que abras la boca, pregúntate, ¿esto suma o solo llena el vacío? Quizás descubras que en la quietud ya has dicho suficiente. La respuesta más poderosa, y si te dijera que no reaccionar, no es debilidad, sino una de las formas más poderosas de responder. Vivimos en una cultura que nos entrena para reaccionar ante todo. Una mirada, una crítica, una noticia, un comentario desafortunado. Todo nos empuja a responder al instante, como si el silencio fuera una derrota y la pausa, una falta de carácter. Pero lo que pocos se atreven a decirte es esto.
En esa reacción automática, pierdes libertad, pierdes perspectiva, pierdes la oportunidad de actuar desde tu centro. La filosofía estoica nos recuerda una verdad que parece olvidada. Tú no eres lo que te pasa, eres lo que eliges hacer con lo que te pasa. Epicteto lo dejó claro. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Reaccionar es ceder el control, es permitir que lo externo dicte tu estado interno. En cambio, no reaccionar de forma inmediata, detenerse, observar y luego responder, eso es dominio, eso es fortaleza interior. Porque no reaccionar no significa resignarse, significa escoger con conciencia qué merece tu energía y qué no. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces dijiste algo en el calor del momento y luego lo lamentaste? ¿Cuántas discusiones podrías haber evitado si tan solo hubieras respirado antes de hablar? No reaccionar no es reprimir, es postergar la respuesta para que nazca desde la claridad, no desde la ira. Y lo más paradójico es que muchas veces lo que parecía urgente deja de importar al cabo de unos minutos. Lo que parecía una provocación intolerable se disuelve cuando no lo alimentas con tu reacción. Una historia sencilla lo refleja con profundidad. Séneca, sabio entre los sabios, recibía con frecuencia cartas llenas de críticas y desprecio. Sus discípulos le preguntaban por qué no respondía, por qué no se defendía. Él, sin alterar su calma, respondía: no hay mayor respuesta que el desprecio sereno hacia lo que no merece mi atención. Y ese desprecio no era odio. Era una elección consciente de no ceder su paz a lo insignificante. Porque quien responde a todo, se pierde en todo. Pero quien elige cuándo y cómo, se convierte en dueño de sí mismo. Se cuenta que un emperador romano, en tiempos de guerra y decisiones cruciales, pasaba horas escuchando a sus consejeros sin interrumpir, no porque careciera de opinión, sino porque sabía que comprender todas las perspectivas era la base de su fortaleza. Cuando finalmente hablaba, lo hacía con una calma que imponía respeto, una autoridad nacida no de la prisa, sino de la profundidad de su escucha. Tú también puedes probarlo. La próxima vez que enfrentes una conversación difícil, un amigo que se queja, un familiar que te confronta, no pienses en tu respuesta, solo escucha. Mira a los ojos, siente el peso de sus palabras, y si decides hablar, que sea desde la serenidad, solo si tus palabras aportan luz, no ruido, porque a menudo lo más sabio que puedes ofrecer es el silencio. Esto se enlaza con la dicotomía del control del estoicismo. No puedes manejar lo que el otro dice, pero sí cómo eliges estar presente. También con la premeditatio malorum. Si anticipas que una charla será dura, no te prepares con discursos, sino con paz interior. Así, cuando llegue el momento, tu respuesta nacerá de la sabiduría, no del impulso ciego de reaccionar. Y aquí viene la paradoja que lo cambia todo. Cuanto menos hablas, más resuenan tus palabras. Porque no surgen del apuro ni del deseo de imponerte, sino de un lugar profundo, reflexivo. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, quien sabe callar y comprender se convierte en un faro, una presencia rara y magnética. Reflexiona por un instante. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó sin juzgarte, sin interrumpirte, sin apresurarse a darte consejos? ¿Y cuándo fue la última vez que tú ofreciste ese regalo a otro? La escucha sincera, aunque parece simple, es una revolución silenciosa. Comienza como un susurro dentro de ti y poco a poco transforma todo lo que toca. Si estas palabras han encendido una chispa en ti, prepárate, porque lo que viene te revelará algo aún más poderoso. El silencio, bien usado, puede comunicar más que cualquier discurso elocuente. Así que la próxima vez que abras la boca,
Pregúntate, ¿esto suma o solo llena el vacío? Quizás descubras que en la quietud ya has dicho suficiente. El arte de dejar ir sin perder el alma. Hay momentos en la vida en los que seguir aferrándote te hace daño. Lo sabes, lo sientes, pero aún así sigues sosteniendo aquello que ya se ha ido. ¿Por qué lo hacemos? Tal vez porque confundimos el amor con la permanencia. Tal vez porque creemos que dejar ir es rendirse. Pero el estoicismo nos enseña otra cosa. Nos recuerda que soltar también puede ser un acto de fortaleza. Y lo más importante, puedes dejar ir sin perder el alma. Aferrarse a lo que ya no está es como dormir cada noche con una piedra en el pecho. Te acostumbras al peso, aprendes a respirar con dificultad. Pero eso no significa que estés en paz. A veces, seguimos atados no porque algo nos haga bien, sino porque no sabemos quién seríamos sin ello. Nos cuesta imaginar una vida distinta, una sin esa persona, sin ese lugar, sin esa versión de nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, convertimos el apego en una cárcel. Marco Aurelio escribió: no te aferres a nada que no puedas dejar caer en el acto cuando la razón lo exija. Esta frase, por dura que suene, encierra una libertad inmensa. Nos recuerda que nada es eterno y que todo lo que llega también puede irse. Y cuando se va, el dolor no viene por la pérdida en sí, sino por la resistencia a aceptarla, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento nace de la lucha contra lo que ya es. El arte de dejar ir no se aprende leyendo un libro. Se aprende en los silencios de las despedidas, en las madrugadas donde ya no suena el teléfono, en las rutinas que ahora haces solo, en los pensamientos que regresan una y otra vez, como olas que golpean la misma orilla. Se aprende cuando decides no llamar, no insistir, no volver a ese lugar donde ya no eres bienvenido. Y es allí, en ese acto invisible y silencioso, donde empieza tu renacimiento. Recuerda esto: dejar ir no es olvidar, no es borrar lo vivido, no es negar que dolió, es reconocer que ya no es tu lugar, que tú has cambiado, que tu paz ahora vale más que una presencia intermitente, que un recuerdo que te desangra, que una promesa que ya no tiene raíz. Y lo más bello es que cuando sueltas desde el alma, no pierdes, te encuentras. El estoico no deja ir por frialdad, deja ir por sabiduría, porque entiende que no todo lo que desea le conviene, porque sabe que lo que no depende de él no debe robarle la calma. Esta es la esencia de la dicotomía del control. No controlas quién se queda, no controlas lo que otros sienten, pero sí puedes elegir no encadenarte a lo que ya no vibra contigo. Y eso, aunque cueste, es poder. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de Marco Aurelio. Perdió a su hija, a quien amaba profundamente. Muchos esperaban verlo derrumbarse, pero él escribió en sus meditaciones: lo perdí, sí, pero no era mío. No lo dijo desde la indiferencia, lo dijo desde la comprensión profunda de que nada, ni siquiera lo más amado, nos pertenece para siempre. Esa es la raíz de su serenidad. En la práctica diaria, puedes comenzar este proceso con pasos sencillos pero valientes. Pregúntate: ¿qué estás sosteniendo solo por miedo a soltar? ¿Qué relación, qué idea, qué historia te mantiene anclado a una versión antigua de ti? No necesitas hacer grandes gestos. A veces, basta con una decisión interna, un cierre silencioso, un adiós sin escándalo. Puedes empezar por escribir una carta que no enviarás, por dejar de revisar ese perfil, por no justificar más lo que ya no tiene sentido. Te propongo un ejercicio estoico. Durante los próximos 3 días, cada vez que sientas el impulso de retener algo que claramente ya no fluye, haz una pausa, observa, respira y pregúntate: ¿esto me conecta con mi paz o me aleja de ella?
Esa sola pregunta, hecha con honestidad, puede liberarte más de lo que imaginas. Este principio se entrelaza con el amor fati, el amor al destino. No se trata solo de aceptar lo que llega, sino también lo que se va. Amar el destino es confiar en que incluso las pérdidas tienen propósito, que incluso las despedidas pueden ser maestras. Y a veces, lo que más temías soltar era lo que más necesitabas dejar ir. Lo inesperado es esto: cuando finalmente sueltas, no te vacías, te limpias, no te quedas sin nada, recuperas tu espacio, tu energía, tu identidad, y desde ahí vuelves a construir, porque soltar no es el final, es el comienzo de una versión más ligera, más consciente y más libre de ti. Cuéntame, ¿qué es eso que llevas tiempo sosteniendo y sabes, en el fondo, que ya no tiene lugar en tu vida? ¿Qué parte de ti está lista para soltar, aunque te duela? Te leo en los comentarios, porque soltar no es una pérdida, es un acto de poder silencioso, y quien lo domina no pierde el alma, la honra. La paciencia como forma de poder. Vivimos en un mundo que nos empuja a la inmediatez. Todo parece urgente. Las respuestas deben ser rápidas, las decisiones instantáneas, los resultados inmediatos. Y sin darnos cuenta, confundimos velocidad con eficacia e impaciencia con fuerza. Pero ¿y si te dijera que la verdadera fuerza no está en la rapidez, sino en la pausa? Que quien sabe esperar no es débil, sino poderoso. Porque la paciencia, aunque muchos la subestimen, es una forma silenciosa y extraordinariamente efectiva de poder interior. La paciencia no es resignación, no es cruzarse de brazos, no es esperar que las cosas se resuelvan solas. Es, en realidad, una elección consciente de no dejarte arrastrar por el impulso. Es la capacidad de observar sin ansiedad, de resistir sin desesperación, de actuar en el momento justo. Marco Aurelio lo dijo con claridad: el tiempo es un río de sucesos, y lo sabio es no dejarse arrastrar por su corriente, sino decidir cuándo y cómo nadar. El estoicismo no niega el movimiento, pero enseña a reconocer el ritmo adecuado, porque actuar demasiado pronto puede ser tan perjudicial como no actuar nunca. En la vida cotidiana, esto se traduce en cosas muy concretas, en no responder un mensaje lleno de rabia en el momento en que lo recibes, en no tomar una decisión importante cuando estás emocionalmente alterado, en esperar un día más antes de decir algo que podrías lamentar. Es ese pequeño intervalo, ese espacio entre lo que sucede y cómo eliges responder, donde la paciencia se convierte en fuerza. Porque mientras otros reaccionan por impulso, tú decides desde la conciencia. Un ejemplo que ilustra esta sabiduría es la historia de Cicerón durante una de las etapas más turbulentas del Senado romano. Mientras otros políticos perdían los nervios, gritaban y acusaban, él guardaba silencio, tomaba nota, analizaba. Esperó su momento, y cuando por fin habló, lo hizo con una claridad y una contundencia que desarmó a todos. No porque hablara más fuerte, sino porque había sabido esperar el instante exacto. Esa es la diferencia entre el poder emocional y el poder estratégico. La paciencia no lo hace más lento, lo hace más certero. Y esta lección es especialmente poderosa cuando se trata de los desafíos emocionales. En una discusión con alguien que amas, en un momento de injusticia, en una crisis personal, todo tu cuerpo puede querer reaccionar, gritar, defenderse, huir. Pero si en ese instante respiras, si postergas la reacción un solo minuto, si dejas que pase la primera oleada, algo se transforma. Tu visión se aclara, tus palabras se suavizan, tu alma recupera el timón. Esa es la paciencia en acción. Séneca lo describía así:
Nada se logra con prisa que no se arruine con el tiempo. Y hoy, más que nunca, esa frase resuena con fuerza. Porque en esta época de urgencia digital, donde todo se mide por segundos y resultados inmediatos, cultivar la paciencia es casi un acto de rebeldía, pero también un camino hacia el dominio personal. Porque cuando dominas tu tiempo interno, nadie puede manipularte desde afuera. ¿Cómo puedes practicar esta forma de poder en tu día a día? Comienza con lo pequeño. No respondas de inmediato a cada estímulo. Espera 5 segundos antes de hablar cuando algo te molesta. Cuenta hasta 10 antes de enviar ese mensaje que nace del enojo. Haz una pausa antes de cada reacción automática. Parece poco, pero ese breve instante puede evitar muchas heridas y abrir nuevas posibilidades. También puedes aplicar un ejercicio estoico llamado retardo voluntario. Consiste en posponer deliberadamente una acción que deseas hacer con urgencia, no para evitarla, sino para observar qué ocurre en ti durante la espera. ¿Aumenta la ansiedad? ¿Disminuye el deseo? ¿Surge una nueva perspectiva? Es una forma simple pero poderosa de darte cuenta de cuánto puedes gobernar tus impulsos, cuando decides no ser su esclavo. Este principio se conecta profundamente con la dichotomy of control, porque si bien no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, sí puedes controlar el ritmo con el que eliges responder. La paciencia es el puente entre el evento externo y tu respuesta interna. Es el espacio que te permite no actuar desde la emoción, sino desde la sabiduría. Y lo más sorprendente es que, en muchos casos, no hacer nada también es una acción de alto valor, porque esperar con intención no es perder tiempo, es ganarlo. No es debilidad, es fuerza contenida. Y cuando otros reaccionan por miedo, tú eliges la serenidad. Y en ese contraste, se revela quién tiene el verdadero control. Dime, ¿cuántas veces en tu vida te has arrepentido de haber actuado demasiado rápido? ¿Y cuántas veces deseaste haber esperado solo un poco más? La paciencia, como forma de poder, no está en hacer mucho, sino en saber cuándo es el momento de actuar. Y cuando lo haces con fuerza, con claridad y con dignidad. Así que la próxima vez que la vida te empuje, que alguien te provoque o que una situación te abrume, no respondas de inmediato. Respira, espera y recuerda, quien domina la paciencia, domina el tiempo, y quien domina el tiempo, domina su destino. Observar en silencio, el ojo del sabio. A veces, no necesitas hablar para ver con claridad, basta con observar en silencio. Porque hay miradas que revelan más que 1000 palabras. Hay gestos que gritan verdades que los labios no se atreven a decir. Y hay momentos en los que callar no es retraerse, sino elevarse. El sabio estoico sabe que quien observa en silencio no está ausente. Está presente desde un lugar más profundo. En un mundo donde todos reaccionan, donde cada segundo parece exigir una opinión, una réplica, un juicio, quien elige el silencio y observa se convierte en testigo privilegiado de la realidad. No de la superficie ruidosa, sino de lo que está debajo. La observación sin palabras abre un espacio donde todo se muestra tal como es, sin filtros, sin máscaras. La persona que sabe observar sin intervenir ha entrenado su alma, porque no es fácil resistir la tentación de responder, de imponer nuestra perspectiva, de demostrar que sabemos. Sin embargo, el sabio no busca impresionar, busca comprender. Y para comprender, hace falta callar, mirar y dejar que el otro se muestre, incluso sin quererlo. Marco Aurelio escribió: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y esta frase resume la actitud del que observa en silencio. No se apresura a interpretar, no corre a defenderse, se permite ver sin necesidad de intervenir.
porque sabe que muchas veces el que habla demasiado no escucha nada. En el silencio de la observación se esconde una forma de poder que no humilla ni domina. Un poder que no necesita ser validado. Es la presencia sólida de quien no se deja arrastrar. Es el dominio sobre uno mismo. Y ese poder es tan raro hoy en día que cuando aparece, desconcierta, inquieta, desarma. Epicteto, esclavo y sabio, decía que no debemos preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que nosotros pensamos de lo que ocurre. Él no tenía voz ante su amo, pero tenía mirada, y con esa mirada cultivaba su libertad interior. Observaba las reacciones de los demás como un cirujano observa un cuerpo, con precisión, con distancia emocional, con propósito. Hoy también podemos practicar esa mirada en nuestras relaciones cotidianas. En medio de un desacuerdo, cuando alguien nos hiere o busca provocarnos, podemos observar, sin juzgar, sin responder de inmediato, solo mirar, respirar, y en ese breve espacio entre estímulo y respuesta, elegir. Porque ahí reside nuestra libertad. Observar en silencio es una forma de cuidado, no solo hacia el otro, sino hacia uno mismo. Es no dejar que la urgencia de lo externo nos saque de nuestro centro. Es quedarnos firmes, como un árbol que no se deja sacudir por cualquier viento. Es entender que no todo merece una reacción, que a veces la respuesta más sabia es la que nunca se pronuncia. En un mundo que premia la rapidez, la sobreexposición y la necesidad de tener siempre la última palabra, cultivar el arte de mirar sin hablar es un acto casi revolucionario. Es el ojo del sabio, ese que ve más allá de las palabras, que capta los vacíos, los silencios incómodos, los gestos sutiles. Ese ojo no acusa, comprende, no se impone, acompaña, no olvida, pero tampoco se aferra. Observar en silencio es también una forma de sanar, porque nos permite ver a los demás como son, no como quisiéramos que fueran. Y al hacerlo, también aprendemos a vernos a nosotros mismos con más claridad, con más compasión, con más verdad. Así que la próxima vez que el ruido de la vida te empuje a responder rápido, a levantar la voz o a defenderte sin pensar, detente, respira y observa. Y, tal vez, al hacerlo, descubras que el verdadero sabio no es el que más habla, sino el que más comprende. Y en ese espacio callado, donde no hay necesidad de demostrar nada, donde solo queda la presencia, empieza tu verdadera fortaleza. La paz de no luchar contra lo inevitable. Aceptar no es rendirse. Es, en realidad, un acto de sabiduría serena. ¿Cuánto sufrimiento nace del intento de controlar lo que jamás estuvo en nuestras manos? ¿Cuántas veces hemos cruzado noches sin sueño, discutiendo en silencio con una realidad que no pidió permiso? Hay pérdidas que no admiten negociación, despedidas que caen como relámpagos y nos dejan paralizados, sin palabras y con el pecho hueco. En esos momentos, la resistencia parece valiente, pero es agotadora. El cuerpo se endurece, la mente se agita como mar revuelto, y la vida se vuelve un forcejeo constante contra lo que ya es. Aceptar no es pasividad, es claridad. Es ver lo que está frente a nosotros sin distorsión ni drama. Como decía Epicteto, no nos perturba lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Pelear contra lo inevitable es como golpear el agua. Nunca ganamos y terminamos empapados de frustración. En cambio, cuando soltamos la pelea, algo se suaviza. La mente respira, el alma afloja el nudo. Imagina una tormenta. Puedes gritarle al cielo, culpar a las nubes, o puedes abrir el paraguas y esperar en silencio. La sabiduría no es resignarse, sino elegir dónde poner la energía. El sabio no desperdicia su fuerza en cambiar lo inmutable.
La dirige hacia lo que sí puede transformar: su actitud, sus decisiones, su modo de habitar lo que le toca vivir. Marco Aurelio, rodeado de guerras, traiciones y pestes, escribió con puño firme que no podía controlar los hechos, pero sí su respuesta interior. Su aceptación no fue debilidad, sino ancla. Lo mismo sucede hoy. Ayer vi a una mujer en la plaza. Sus ojos estaban rojos de llorar, su voz rota por la pérdida de un ser querido. Me senté a su lado, no para arreglar su dolor, sino para estar. A veces, lo más sabio no es ofrecer soluciones, sino presencia. Escuchar sin juzgar, sostener sin invadir. En eso también hay aceptación, permitir que el otro sea, sin imponer calma ni consuelo forzado. Tú también puedes hacerlo. Tal vez no puedas detener el paso del tiempo, ni cambiar lo que ya ocurrió, pero puedes decidir no alimentar pensamientos que te envenenan. Puedes liberarte del diálogo interno que repite lo irremediable. Aceptar es dejar de arrastrar cadenas que uno mismo forjó. No se trata de negar el dolor, sino de dejar de añadirle capas innecesarias. Dolerá, pero dolerá menos cuando no lo disfraces con rabia o con culpa. Aceptar es mirar la herida sin dramatismo y decir: esto pasó, y sin embargo, sigo aquí. Es sostenerse de pie en medio de la tormenta. Es elegir caminar con el corazón herido, pero con la cabeza en alto. En un mundo obsesionado con controlar, aceptar es un acto revolucionario. Una rebeldía silenciosa que no grita, pero transforma. Como un roble que no se mueve con el viento. Como un faro que no discute con la marea. Aceptar es volver a ti mismo, a ese centro que no depende de circunstancias externas, sino de tu propia claridad. Hoy, prueba esto. Elige una situación que te duele, que no puedes cambiar. En lugar de luchar contra ella, obsérvala con honestidad. Respira. Pregúntate, ¿qué parte de esto sí está en mis manos? Y suelta lo demás. No con resignación, sino con dignidad. Verás que la paz no llega de controlar más, sino de resistir menos. Porque quien acepta, no se rinde, se eleva, encuentra una fuerza distinta, la de estar en calma en medio del caos. Y esa calma, construida con conciencia, es una forma de poder que nadie puede arrebatarte. Por más difícil que parezca, aceptar no es resignarse, es volver al centro, recuperar la calma y recordar que dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas. Hoy hemos recorrido una verdad esencial del estoicismo. La serenidad no viene de cambiar lo que no puedes controlar, sino de cambiar tu relación con ello. El sabio no lucha contra la vida, la habita con presencia, y desde esa aceptación lúcida, renace más libre, más firme, más humano. Así que hoy, hazlo sencillo. Elige una sola cosa que estés resistiendo, una situación que te pesa, que llevas a cuestas sin saber por qué. Obsérvala sin juicio, respira hondo y haz las paces con ella, aunque sea solo por hoy. Porque cada vez que eliges no luchar contra lo inevitable, estás construyendo dentro de ti un espacio de paz que nadie puede tocar. Si este mensaje resonó contigo, si te recordó algo que necesitabas oír, te invito a quedarte. Este canal está creado para ti, para acompañarte en el camino de la conciencia estoica, sin prisas y sin máscaras. Suscríbete si quieres seguir explorando juntos estas enseñanzas. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto hoy, compártelo. A veces, una sola frase puede aliviar una carga invisible. Y cuéntame, ¿qué has aceptado últimamente? ¿Qué batalla soltaste y te hizo sentir más libre? Te leo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros. Y si hoy quieres seguir profundizando, en el próximo video te revelaré cómo el silencio interior puede convertirse en tu mejor aliado cuando todo alrededor grita. Te espero ahí.